Diferentes estudios han mostrado el desarrollo emocional infantil. Hace décadas atrás, por lo menos hasta la década del 60, se tenía una visión distinta del desarrollo emocional infantil. Se pensaba que los niños habían cosas que no captaban, que no entendían, que no sabían. En realidad se minimizaba un poco el desarrollo emocional de los niños. Incluso algunas enfermedades emocionales de adultos no se las atribuían a los niños, como por ejemplo la depresión. Hoy día se sabe que los niños también se deprimen y que es posible que los niños también estén ansiosos y es posible que los niños vivan crisis de ansiedad extrema como la que viven adultos, como crisis de pánico, por ejemplo, y otras cosas por el estilo. De hecho, se ha establecido que la mayoría de las características emocionales o de patologías emocionales que viven adultos también las viven los niños. Eso significa que en los estudios contemporáneos sobre desarrollo emocional infantil se han establecido algunos criterios que han hecho reevaluar la manera como tratábamos a los niños. Hoy día se sabe de que los niños viven procesos en su desarrollo emocional. No solamente en su desarrollo moral, como estableció Kohlberg, o en su desarrollo cognitivo, como estableció Piaget, o en su desarrollo social, como estableció Bandura, sino también en su desarrollo emocional. Se ha establecido que los niños van viviendo estadios de desarrollo emocional. Es decir, los niños muy pequeños responden a emociones que no son capaces de verbalizar, por lo tanto los niños hacen berrinches o lloran. Tienen muy poca capacidad de manejar la frustración y el niño llora porque su control emocional evidentemente es menor. Se supone que en un buen desarrollo emocional el niño va a ir siendo capaz de entender su propia emoción y de tener control de su emoción. Ahora, en el desarrollo emocional hay que entender que si el niño crece en un contexto de paz, en un contexto de armonía, en un contexto donde no hay tensión de adultos, es decir, padre y madre no están peleando, ni están discutiendo, ni agrediéndose, el niño va a tener un desarrollo emocional normal. Es decir, va a pasar del llanto, que un niño en un bebé hasta el año, incluso 2 años, es más o menos normal, porque el niño está en un proceso de no saber expresar, así que la única manera de expresar es a través del llanto, hasta llegar al modo de razonamiento, de comprensión. Más o menos 5 o 6 años los niños ya razonan muy bien. Los niños son mucho más inteligentes de lo que muchos adultos suponen. De hecho, los niños captan con una rapidez extraordinaria no solo los estados emocionales de los adultos, sino también las informaciones cognitivas. Que no sean capaces de verbalizarla no significa que no lo entiendan. Ustedes pueden estar conversando 2 adultos y tener un niño jugando a 5 metros y yo les prometo que el niño está escuchando y está atento a lo que ustedes están diciendo, aunque el niño esté jugando, porque tiene la capacidad de hacerlo, son como esponjas. Ahora, eso a nivel cognitivo. A nivel emocional pasa exactamente lo mismo. Si en el hogar hay tensión, el niño va a tener tensión. Si en el hogar hay un mal manejo de la emoción, el niño va a tener mal manejo de emoción. Si en el hogar llega a haber un duelo y el duelo se maneja mal, el niño también lo va a manejar mal y así sucesivamente, porque de alguna manera el niño replica, imita lo que están haciendo los adultos, porque ese es su patrón, ese es su modelo, ese es su guía. El niño tiene que pasar por un desarrollo emocional sano. Ahora, cualquier alteración de su ambiente va a hacer que también se altere su desarrollo emocional. Cuando hay violencia entre adultos, no violentan al niño, se violentan entre adultos, el niño también es violentado indirectamente. Se ha mostrado en varios estudios que los mismos efectos que tiene la violencia en los adultos tiene en los niños, que son solo testigos de la violencia. Ni siquiera han recibido la violencia directamente, testigos. Y eso altera su desarrollo emocional. Peor aún, si el niño es víctima
de violencia, en ese caso estamos ante la presencia de una alteración del desarrollo emocional. Muchos padres lamentablemente no lo entienden y como han naturalizado la violencia creyendo que es su derecho y por lo tanto golpean a sus hijos, los maltratan verbalmente, le gritan y otras expresiones que no tienen absolutamente nada que ver con un buen desarrollo humano, entonces terminan alterando el desarrollo emocional de los niños. Los padres tienen que entender que el clima emocional es muy, muy importante para un niño. Ahora, un niño pequeño, menos de 2 años, ¿cómo responde al clima emocional? Enfermándose. Se enferman más del estómago, se resfrían más, bajan sus defensas, porque el niño está respondiendo físicamente a algo que no es capaz de expresar. Un poquito más grande, entre 3 y 6 años, cuando los niños ya pueden verbalizar, los niños tienden en su desarrollo emocional a hacer algo que es tremendamente irracional. Si los adultos están peleando entre ellos, los niños tienden a culparse y empiezan a hacer este tipo de discursos. Por ejemplo, mis papás pelean porque yo soy muy malo. Mis papás pelean porque yo no soy obediente. O sea, una cuestión que tiene que ver con adultos, los niños los interiorizan como si fuera de ellos, una situación personal. Más grandecito, púberes y adolescentes que ya se separan de eso y son capaces de establecer quién está haciendo lo que está haciendo, también su desarrollo emocional se altera porque no son capaces de controlar sus propias emociones, porque no se les ha enseñado, porque lo que han visto en que sus padres adultos tampoco son capaces de controlarse. Es irónico, incluso es hasta chistoso, que algunos adultos que tienen tan poco control emocional pretendan que sus hijos sí tengan control emocional. Hay adultos que se enojan si sus hijos gritan, pero nunca analizan los decibeles que ellos tienen cuando le hablan a sus hijos. Hay adultos que se molestan profundamente si sus hijos pelean entre ellos, pero ellos no analizan las peleas que tienen como adultos y no se dan cuenta que lo que los niños están haciendo es simplemente repetir el modelo que se les está mostrando. En un hogar donde hay paz, los padres pueden guiar en paz y decirle, por ejemplo, a su hijo: hijo, ¿por qué te comportas así si no estás viendo en tu casa eso? ¿Qué estás viendo? ¿A quién estás observando? Pero si tú tienes violencia en tu casa, ¿cómo vas a decirle a tu hijo: no violentes a tu hermano, no violentes a tus compañeritos del colegio? ¿Cómo se lo vas a decir si el niño lo que está viendo es violencia? El niño va a replicar, va a hacer eso. Ahora, en un niño sano, y es fácil observarlo, ustedes ven un grupo de niños jugando, niños menores de 6 años, ustedes sabrán con total certeza qué niños viven en contextos de paz y qué niños no viven en contextos de paz. Hace poco llevé a mi nieto a los juegos, porque esa es parte de mi tarea, un par de días a la semana llevarlo a jugar, y para mí es todo un aprendizaje. No solamente observo a mi nieto y lo controlo para que no se accidente y juego con él, porque también es parte del proceso, sino que me permite observar la interacción de los niños con los adultos. Y hay niños que definitivamente son posibles individuos con poco control de emoción, y uno observa cómo algunos niños maltratan a sus padres, cómo algunos niños son desobedientes, y uno observa a otros niñitos que son tranquilos, viven en paz. La madre o el padre les habla, responden de una manera no con miedo, sino responden como debería responder un niño, en paz, porque no hay una sensación de coerción, así que el niño va y se acerca con tranquilidad. Obsérvenlos y van a ver de qué hogar vienen. Un niño con un buen desarrollo emocional, por ejemplo, no debería sufrir de ansiedad. Los niños que sufren de ansiedad es porque su desarrollo emocional ha sido alterado. Un niño emocionalmente sano no debería tener alteraciones de sueño. Algunas alteraciones de sueño son provocadas por la mala alimentación o por alimentación a deshora, pero cuando eso no ocurre, el niño no debería tener alteraciones de sueño. Los niños que están alterados emocionalmente sufren problemas de ansiedad o sufren problemas de sueño. No duermen bien, tienen pánico nocturno o tienen terror nocturno, que le llaman a la gente cuando el nombre es pánico. ¿Y por qué? Porque su desarrollo emocional está alterado. Esos son indicadores de que algo no está funcionando bien.
algún tipo de daño el niño ha recibido en su desarrollo, en la manera como ha sido tratado. Lamentablemente, como los padres no fueron a una escuela para aprender a ser padres y hacen lo mejor que pueden, y esto no es ironía, esto es verdad, cuando ya sabemos lo que hay que hacer, la mayoría de los hijos ya está listo para partir. Y todo el aprendizaje solamente lo podremos aplicar a los nietos, y eso descoloca también a los hijos, porque los hijos más adultos empiezan a decir: ¿qué me vienes a decir tú si cuando me educaste, tú me educaste de una forma distinta? Y a algunos padres les cuesta decirle a sus hijos: es que me equivoqué. Cuando te eduqué a ti, te eduqué mal y me equivoqué, tengo que educarte de otra forma. Ahora, siempre es posible hacer. Ojalá aprendiéramos, leyéramos, estudiáramos. Hoy día hay muchos elementos. El que no aprende hoy día no aprende simplemente porque no quiere, porque hay muchas formas de aprender, hay muchos contextos para aprender, hay muchos lugares para aprender. Si quiero aprender, voy a aprender. Si no quiero aprender, también no voy a aprender, porque esto es así. El niño se va a desarrollar emocionalmente sano en un contexto donde exista paz, donde los adultos no se agredan y los adultos no agredan a los niños. Si no hay agresión ni física ni verbal en el contexto familiar, entonces tampoco lo va a ver en el niño, y el niño se va a desarrollar emocionalmente sano, y el niño va a tener una actitud natural de curiosidad, de alegría, porque los niños son alegres, de estímulo, etc. ¿Cuál es el primer deber de los padres? Crear un ambiente de paz para sus hijos.